Dios los bendiga, amados hermanos. Feliz año. Qué bueno que está aquí esta chica. Bienvenida. Hay gente que tenía días de no ver aquí en la iglesia, pero qué bueno que estamos acá, ¿sí? Amados hermanos, ¿cómo queremos que pase este año? Bien no es suficiente respuesta. Para alguien que tiene a Dios, que ama a Dios, que obedece a Dios. Pueden pasar, chicos. Hermanos, es necesario que nosotros nos demandemos, oiga bien, nos demandemos cada uno de nosotros, nos demandemos éxito. Hermano, el que no triunfa, o es que está estancado, o es que va para abajo. Pero nosotros en nuestra vida cristiana no podemos consentirnos un año igual, mucho menos peor que el año pasado. ¿Cómo queremos vivir el 2016? Claro, lo queremos mejor, pero no basta el buen deseo. No va, el buen deseo todo el mundo lo tiene, pero el buen deseo sin trabajar en el éxito en todos los órdenes de la vida, hermanos, no sirve de nada. Tiene que haber un esfuerzo, una dedicación, una consagración para que veamos frutos diferentes, frutos mejores, frutos que testifiquen que verdaderamente la gracia y el favor de Dios está con nosotros. Si no, ¿en qué va a terminar el 2016? Mire, estamos en 3 de enero. ¿Cómo vamos a estar en mayo? En agosto. ¿Cómo vamos a terminar este año? ¿Cómo terminamos el 2015? Entonces, hermanos, el propósito de la iglesia es instruir a la iglesia para que verdaderamente sus caminos mejoren. ¿No le parece? Le voy a hacer una pregunta. ¿No le parece que ya es suficiente tiempo de niñerías? De infantilismo espiritual. Demasiada leche queremos estar tomando siempre. ¿No le parece que ya es hora de crecer? Y lo peor es que sabemos que Cristo viene pronto. ¿Acaso viene por una iglesia de enanos? Entonces hay que crecer, hermanos. Hay que crecer, no podemos seguir igual. Y nosotros queremos mostrarles como pastores el testimonio de una vida realmente recompensada por Dios, pero no en base a la holgazanería, a la pereza espiritual, sino a la diligencia, a la responsabilidad, a la perseverancia. Hermanos amados, no consintamos el fracaso que el mundo acepta de buena gana. La iglesia tiene que mejorar, hermanos, tenemos que mejorar, pero solamente se puede mejorar con el que quiere mejorar. Y uno de los propósitos que tenemos como pastores es instruirnos para despertar en nosotros el deseo de mejorar realmente. Ya basta de buenas intenciones. Las buenas intenciones no nos han cambiado nada. Pero lo que sí cambia es la transformación de conducta, de actitud. ¿Cómo? Imagínense, no es porque sea su caso. Imagínense que hemos comenzado el 2016 llenos de soberbia, por decir un pecado. ¿Cómo va a estar la soberbia allá por mayo? ¿Más gordita? ¿Más fuerte? ¿O va a estar? Porque mira, acabamos de cantar este corito. Yo quiero menguar para que crezcas tú. ¿Verdad qué fácil cantarlo? Y se oye tan lindo. Pues la soberbia es lo que tiene que menguar. La avaricia, la codicia, la lujuria, los celos, las rivalidades, los pleitos. Eso tiene que ir menguando para que Cristo vaya creciendo. ¿O va a crecer Cristo a la par del pecado?
No se puede, hermano, no se puede. Ya es hora de humillarse, ya es hora de comenzar a vivir una vida verdadera. Con los que quieran. Juan 8, 31 al 38. El tema del mensaje de este día, la verdad os hará libres, es el lema que vamos a tomar como iglesia para este año. La verdad os hará libres. El que quiera ser libre tiene que estar apegado a la verdad. Y el que quiere seguir esclavo de sus pasiones, de sus vicios, pues que siga. Pero hay una solución. Dice la palabra, Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mis palabras no hayan cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Poderoso Dios, te doy gracias, infinitas gracias, mi Dios, porque me permites comenzar este año 2016 predicando tu palabra, enseñando la verdad. Dios del cielo, solamente en la verdad entendemos que va a venir la verdadera libertad para tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a demostrarle a la iglesia la necesidad de conocer a Cristo tal como lo revelan las Escrituras, para que podamos vivir en esa auténtica verdad que tú nos trajiste, mi Dios, para que la testificáramos, la disfrutáramos y nos trajera la esperanza y la seguridad de la vida eterna. Padre, que este año sea un año de cambios. No queremos un año igual, comenzar como hoy y terminar igual o quizás peor. Anhelamos, mi Dios, para esta iglesia triunfos gloriosos para ti, mi Dios, para ti, para gloria de tu nombre. Pero eso dependerá también de la respuesta que cada creyente tenga a la verdad que se le predica. Ayúdanos, Señor, a honrarte, glorificarte como debe de ser en nuestra iglesia, en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados. Vamos a mantener las escrituras abiertas ahí por el capítulo 7, 8 de Juan. Quiero decirles, amados hermanos, que ya estamos en 2016, ya estamos a 68 años de que Israel surgiera como nación, desde 1948. En el 2018 son 70 años. Algunos entienden 70 años como una generación. Y el Señor dijo que no iba a pasar esta generación antes de que Él regresara por la iglesia. De tal manera, hermano, que como iglesia no podemos nosotros dejar de enseñar la urgencia de su venida y conocer a Jesús tal y cual las Escrituras lo revelan. Fíjese que hay un serio y grave peligro para la iglesia de creer en Jesucristo de una manera diferente a lo que enseñan las Escrituras. En Juan 7:38 el Señor dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea que eso deja también entrever, bastante claro que se puede creer en Jesús de una manera distinta a como las Escrituras lo revelan.
Y la responsabilidad de conocer a Jesús, tal y cual lo enseñan las Escrituras, es nuestra. Mi deber como pastor es enseñarles a Cristo y de Cristo como la Escritura dice. Pero hermanos, de nada sirve una buena enseñanza si no hay un buen aprendizaje. O sea, usted puede tener acá la pared tapizada de títulos. Eso no garantiza que usted tiene un buen entendimiento de la Escritura. Hermanos, oiga bien, a Cristo muchas confesiones cristianas lo presentan de una forma camuflajeada, disfrazada. Algunos le niegan divinidad, otros se la rebajan, otros creen que tiene que ir acompañado por su mamá o por otros santos para que haya salvación. Eso es creer en Cristo de una manera distinta a como las Escrituras lo presentan. La realidad es, hermanos amados, que es muy poca gente en nuestras iglesias, no solo en la nuestra, sino que en todo el mundo. Es muy poca gente. Hay mucha escasez de un conocimiento correcto de Cristo. Hermanos amados, y la gente se conforma a tener una idea distorsionada de Cristo, cuando los creyentes tenemos la responsabilidad de conocer a Cristo tal y cual Él ha sido revelado. ¿Y dónde ha sido revelado? En las Escrituras. Yo le voy a hacer una pregunta a ustedes en esta iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que leyeron con delicia y estudiaron con delicia solamente el Evangelio de Juan? Que es el que revela con mucha claridad a Cristo como Dios y Señor. Pero lo leemos y como no lo entendemos la primera vez, cerramos la Biblia. Y amados, si esto se trata de escudriñarlas, se trata de sumergirse en las Escrituras, de hacer de las Escrituras nuestra delicia. ¿O cree que por gusto el salmista dice, sino que de día y de noche meditarán en ella? ¿Acaso no fue esa la instrucción que se le dio a Josué? Que meditara en las Escrituras de día y de noche. Amados, porque las Escrituras no pueden seguir siendo ignoradas en nuestra vida como hasta ahora lo han sido. Usted quiere, me dijo, un buen año 2016, pero no le va a ir bien, no nos va a ir bien si no escudriñamos las Escrituras para revelarnos a Cristo en ellas. Porque a Cristo es a quien tenemos que conocer. Es de Cristo quien tenemos que recibir el conocimiento, la dirección, el poder. Ya enseñamos el 31 de diciembre y le voy a hacer una rapidísima remembranza de ese mensaje. Predicamos que tenemos que pedir un espíritu de sabiduría y de revelación del conocimiento de Dios, tal y cual Pablo lo dice en la carta a los Efesios. ¿Por qué? Porque las iglesias, amados hermanos, están ahora muy acomodadas a recibir como evangelio solamente la parte de los milagros. A todo el mundo le gustan los milagros y milagritos, pero el verdadero cristianismo no radica en el poder de Dios manifestado en los milagros. Los milagros los hace Dios para testificar de que Él es Dios, de que Él es poderoso y de que para Él no hay nada imposible. Pero luego de conocer que Dios es auténtico, que Dios es poderoso, hay que conocerlo a Él, conocer quién es. Hermano, cuando uno comienza una relación sentimental de pareja, ¿por qué se va encantando uno cada día más con la persona que ama, con su pareja? Porque, hermano, lo va conociendo y va descubriendo cada día más cosas que le causan gracia, más agrado. Le va descubriendo a usted en esa persona la fuente de vida sentimental que después lo va a sustentar toda la vida. Eso es así, es muy normal y natural. Pero lo cierto, amados, que nuestras iglesias de Dios solo quieren conocer la parte de los milagros, pero conocerlo a Él es un camino larguísimo, es un camino desafiante. Conocer a Cristo, la razón de Cristo, la esencia de Cristo, el sustento de Cristo, no se puede, hermanos, conocer si no se sumerge usted en las Escrituras. Las Escrituras dice, escudriñar las Escrituras
porque ellas son las que dan testimonio de mí. Eso dijo el Señor Jesucristo. Pero hermanos, ante esa realidad, a ese poco conocimiento de Cristo, nosotros nos amparamos en que las iglesias están mostrando hasta cierta indiferencia, poco apetito por las cosas de Dios, poco interés por vivir la comunión como hermanos. Más bien estamos viendo testimonios de enemistades internas en las iglesias. ¿Por qué? Porque, hermanos, no conocemos a Cristo. No nos sumergimos acá. Nos sumergimos en el mundo, en el parque, en las luces y todas esas cosas, pero en las palabras no nos hemos metido. Es decir, ni aún, amados hermanos, los estudios que hemos intentado dar en la iglesia, como el CCDL y el bíblico, no muestran frutos que realmente ameriten celebrar el esfuerzo que se está haciendo. ¿Por qué? Porque, amados, estamos todavía en la misma posición de oídas. Hemos oído de Cristo, pero nuestros ojos hasta ahora no lo han visto. Y ya tenemos 5, 10, 15, 20, 40 años de ser cristianos, pero no conocemos a Cristo. Cuando uno hace preguntas como estas, hermano, explíqueme la esencia de lo que es la salvación en Cristo. ¿Qué? ¿Cómo dijo? Explíqueme la esencia de lo que es la salvación en Cristo. Bueno, mire, no, pues sí, como Él murió en la cruz, ¿verdad? Y Él nos perdonó los pecados. Vaya, está bien esa respuesta para un niño de kinder, para el que toma leche, pero usted después de 10 años de estar conociendo supuestamente a Cristo, no podremos esperar una respuesta más satisfactoria de Cristo de parte suya. Si es que dan una respuesta, pero la mayoría no tiene esa capacidad. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender que a Cristo hace falta conocerlo, pero solo se le puede conocer bajo la clara influencia del Espíritu Santo en nosotros. No se puede conocer a Cristo solo bajo un profundo análisis intelectual, racional, porque Cristo es Dios, y eso es lo que los enemigos de Cristo siempre pelearon contra Él. Oiga bien, los referí hasta el capítulo 7 de Juan, porque aquí comienza, mire, vaya hacia Juan 7, desde el 1, y usted va a ver ahí las porciones de qué se tratan. Dice la Escritura que en el 7:5, porque ni aún sus hermanos creían en Él. Jesús se crió en un hogar, en una familia, y tuvo sus hermanitos. Y María, su madre, conocía perfectamente que Jesús, su primogénito, era el Mesías. Ella oyó el coro de los ángeles que alababan a Dios por causa del nacimiento de Jesús. Cuando María tuvo sus otros hijos, no bajaron ángeles a cantar, porque los otros no eran niños, buenos niños, pero no eran los Mesías, no eran Mesías. Entonces, claro, sus hermanos que se criaron con Él, que jugaron chibolas con Él, que jugaron trompo con Él, ahí, y que sin duda que tenían la conducta propia de todos los niños. Ellos durmiendo quizás con Jesús, no alcanzaron a entender que ese niño, ese muchacho que se iba desarrollando era el Mesías prometido. Y vivían con Él. Y María les ha de haber dicho, miren, Jesús es otra cosa. Jesús, ya van a ver lo que Dios va a hacer con Él. Ah, mamá. Entonces han de haber menospreciado a Jesús. Y, oiga bien, le menospreciaban también porque Jesús nunca fue, como Pablo, a la escuela de Gamaliel, a la escuela de los maestros rabinos que sin duda habían en Jerusalén. Más bien, la Escritura habla así en el 7:15: y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? Entonces, oiga bien, Jesús no tenía necesidad
de haber acudido a recibir enseñanzas, porque el maestro es Él. El que recibió el conocimiento del Padre es Él. El que estuvo con el Padre es Él. Jesucristo es Dios. Esa es la esencia del Evangelio. Pero hermano amado, eso no se puede entender solo con una mente cerrada, con candado y religiosa. Los religiosos peleaban con Jesús y lo negaban y le negaban alguna virtud espiritual. Eso está totalmente relatado en los capítulos 7 y 8 del Evangelio de Juan. ¿Será este el Cristo?, decían. Y el Señor claramente, mire, en Juan 7:28 comienza la respuesta de Jesús para mostrarle a los judíos, a los fariseos, cuán grave era su incredulidad y cuán grave era su desconocimiento. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Y la reacción de los religiosos fariseos cuando Jesús hablaba de él mismo, porque los fariseos, los religiosos, lo conocían solamente por la figura de carne y hueso, pero no entendían las palabras del maestro. Y como no las entendían, igual que nos pasa a nosotros ahora, cuando no entendemos algo, nos enojamos y lo rechazamos. Entonces, cuando el Señor declaraba estas verdades supremas, mire la palabra esta: pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Podría ser arrogancia eso, ¿verdad? ¿Y cómo se atreve a decir semejante locura? Y en vez de adorarle, que hubiera sido la reacción consecuente a un correcto entendimiento, lo que hicieron es procurar prenderle para matarlo. Hermanos, qué peligroso es no conocer a Jesús. Y los fariseos lo miraban ahí y no lo reconocían. A los suyos vino, dijo, y los suyos no le conocieron. La pregunta es: ¿y nosotros le conocemos? ¿Qué tanto le conocemos? Tal vez ahora ya no lo figuramos en un crucifijo. Tal vez ahora tenemos una idea de Jesús a nuestra manera y la hemos fabricado y nos parece. Y hasta creemos que tiene amparo bíblico. Pero a Jesús se le conoce por revelación de Dios. Y esto no es de nosotros, es de Él. Y Él lo concede a quien Él quiere y a quien realmente busca esta revelación de todo corazón. No es de todos el de entendimiento, hermanos, pero creo que tiene que ser de más. Tiene que ser de más. Y usted no se resista a este entendimiento, porque quién sabe si Dios ha determinado que usted sea de las personas que lleguen a entender la profundidad del conocimiento del Señor. Hermanos amados, el Señor continúa su enseñanza y claro, de luego el capítulo 7 dice que los fariseos, pues enojados porque no entendían de quién se trataba, lo procuraban apresar y sin duda matarlo. Pero aquí viene la primera ya declaración para mostrar la majestad de Cristo. En el último y gran día de la fiesta, 37, Jesús se puso en pie y alzó la voz. Esto no lo dijo en secreto, no lo dijo en voz baja, lo dijo para que la gente supiera quién era Jesús. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hermano amado, ¿quién es capaz de poder tener estas declaraciones? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Podrá decir esto Mahoma? ¿Podrá decir esto la Virgen María o el Papa? ¿Podrá decirlo Smith y los mormones? Esto solo puede decirlo Cristo, porque Él es Dios, hermanos. Y tenemos que conocer la esencia de la divinidad de Cristo tal y cual Él la ha declarado.
Pero no basta solamente el intelecto, aún no basta solamente el corazón. Es necesario que el Espíritu venga a sellarnos la revelación y hacer de nosotros cristianos verdaderos, enamorados verdaderamente del Señor, que disfrutemos la vida cristiana y que tengamos el anhelo de aprender a amarnos los unos a los otros. Porque esta frialdad está matando la iglesia, hermano. Y la está matando porque llamándonos cristianos no conocemos a Cristo. Y hacemos cosas indignas de Cristo. Y tenemos actitudes que son realmente, hermano, veneno para los que somos profesantes del nombre del Señor. Cuidado, hermanos. Yo no creo que el Señor nos vaya a tolerar esta conducta, esta falsa conducta cristiana caprichosa, sin que haya una reacción. La tuvo con los religiosos fariseos, los aguantó. Pero oiga bien, la paciencia de Dios también tiene límite. Y yo creo que ya llegamos a los tiempos que es necesario que el Señor actúe para avivarnos, para despertarnos. Porque estamos demasiado ignorantes de Cristo y no tenemos interés en conocerlo más. Queremos una vida de iglesia religiosa, sin cambios, sin mejoras, sin adelantos. Hermano, la Biblia no le alcanza la vida para conocerla toda. Pero, amado, avancé bastante cada día. Estúdiela. Menos televisión, sería lo mejor. Y empiece a disponer tiempo fresco para conocer a Cristo por medio de la palabra. Entonces el Señor hace una referencia al Espíritu Santo. Cuando habla de ríos de agua viva, es del Espíritu Santo que había de venir. Pero dice el Señor, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Sabe cuál es el problema ahora? Que nadie tiene sed. Entonces nadie busca saciar la sed, porque usted está tranquilo con el sustento que le da el dinero, que le da la salud que tiene, la condición de vida que lleva, y usted se siente sustento. Entonces no le ve mayor urgencia de recibir más de Dios. Y el Señor, y usted acaba de cantar, Señor, yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. ¿Quiénes cantaron eso? Entonces, y lo dijeron entendiendo lo que estaban diciendo. Porque vamos a decir, quiero más de ti, es fácil cantarlo. Pero hacerlo, de veras, hermano, sentirlo de todo corazón. El que quiere verdaderamente más del Señor, aparta todos los estorbos y se dedica a conocer a Cristo por la palabra. Hermanos, en Juan 8, 19, el Señor hace una declaración que también vale la pena que la comentemos. Cuando Jesús declaró que Él era la luz del mundo, ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Yo creo que esperaban que saliera quizás por ahí José. Respondió Jesús y entonces sí les dijo, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Oiga bien, el Señor les dice a personas que lo oían a predicar, recibían las enseñanzas directamente de su boca, y les dijo, vaya, ustedes me ven, saben quizás toda mi genealogía, saben quién es mi familia y todo, pero ustedes no saben quién soy yo, no me conocen, y mucho menos conocen a mi Padre. Y yo quiero hacerles una pregunta, amados hermanos. Y nosotros sabemos quién es Cristo, sabemos diferenciar entre Cristo y el Padre, o todavía tenemos la pretendida locura, como los testigos de Jehová, que se han propuesto explicar la Trinidad. Y claro, la mejor forma de explicarla es negarla, porque no conocen a Cristo. Hermanos, hay abundancia de herejías ahora, aún en las iglesias que se llaman evangélicas. Hay abundancia de errores. Miren, amados, uno queda espantado del nivel de error teológico, doctrinal, aún litúrgico, que hay en las iglesias. Y hay mucha gente, y entre ellos podrían estar ustedes,
que el pastor habla y dice cosas y la gente oye y no entiende nada. ¿Y de qué prediqué, hermana? No sé, fíjate que no la entendí. Y me eché una hora hablando y me dicen, no le entendí nada. Y siempre les pregunto, ¿se acuerdan que más de alguna vez interrumpo la enseñanza y les digo, hermanos, ¿me estoy dando a entender? ¿Y qué me responden ustedes? ¿Ah? ¿Qué me responden ustedes? Entonces, amados, si entendió, ¿cuál es la consecuencia inevitable de haber entendido? Obedecer. Entonces, hermano, pero a veces tenemos el corazón hinchado de soberbia y las enseñanzas, lejos de edificar, ¿sabe lo que causan? Nos damos por ofendidos. Al Señor le pasó. El Señor enseñaba y el Señor hablaba con palabras nada blandas. Y sin embargo, alguna gente a través de esa palabra verdadera creía en Él, pero otros lo rechazaban. Hermanos, entonces, ¿usted considera que está en la categoría de los que conocen a Cristo o de los que no lo conocen? ¿Quiénes lo conocen? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero amados, del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, amados, las palabras no son las que testifican, es los hechos, es en su vida. Y se nota, hermano, se nota. Se nota en la mirada, se nota en la actitud, se nota cuando usted habla, se nota cuando usted habla y no está diciendo nada. Cuando platica de cualquier cosa menos de Cristo. ¿Y sabe por qué no platica de Cristo? Porque no sabe de quién es. Entonces, platicar de Cristo no le causa delicia porque no lo conoce. Y el deber de la iglesia es enseñar quién es Cristo. Como pastor, creo haber cumplido esa responsabilidad, pero quizás no lo he hecho bien, porque no han aprendido. Y si no han aprendido, tengo el deber de enseñarlo quizás más minuciosamente. Quizás les quiero meter demasiada enseñanza en muy poco tiempo. Como en la universidad, ¿verdad? El maestro en sus 45 minutos de clase deja, lo que puede explicar humanamente. Pero ya los 40 ejercicios restantes se los deja de tarea. En ingeniería, en derecho, en medicina, siempre la mayoría, el grueso del aprendizaje se lo deja a uno de tarea. Yo les podría dejar esta tarea para el otro domingo. Lean minuciosamente el Evangelio de Juan. ¿Y qué me van a decir? Vaya, pues lo vamos a leer. Pero no lo van a leer. ¿Y sabe por qué no lo van a leer? Porque no les interesa. Porque esto, amados, si no se apasiona usted por esto, no lo va a hacer. Si no lo va a hacer, mire, cuesta bastante aprender, cuesta mucho entender y cuesta más obedecer. Y por eso la gente no obedece, porque no entiende, no sabe quién es Cristo, no sabe la razón de ser de Cristo. No entendemos nada de lo que significa la justicia que se nos imputa por la fe en Cristo. Vea que no entendemos eso. De verdad. Lo único que nos gusta todavía es un milagro. Un milagro. Provisión, Señor. Y ese es el milagro que pedimos. Dinero. ¿Quiénes han pedido por dinero? Pero, amado, Cristo es más que provisión financiera. Cristo es más que sanidad. Cristo es conocimiento de la vida eterna. Solo a través de Él. Nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, hermano, ¿cómo va a llegar al Padre si no sabe reconocer quién es Cristo? Igual que los judíos fariseos que lo tenían enfrente y no se daban cuenta que Él era el Mesías prometido. Y conocían todas las escrituras del Antiguo Testamento. Y cuando vino el Señor, mejor lo mataron y no lo reconocieron. Me temo que muchos en la iglesia estamos en esta condición. El Señor está hablando, el Señor se está manifestando y nosotros ciegos.
Podría ser que el Padre nos haya bloqueado el entendimiento para que no nos alumbre la verdad. Porque no puede ser tan escaso el conocimiento de Cristo en nuestra vida. Ya es hora, amados, y la propuesta para la iglesia es: conozcamos a Cristo, conocemos la verdad. Tenemos que llegar a conocer la verdad. ¿Sigo, hermanos? ¿O terminamos el mensaje ya? Porque aquí falta ya entrada a la esencia del mensaje. La verdad os hará libres. ¿Se da cuenta todo lo que hay antes de la porción? La verdad os hará libres. Y entonces el Señor dice esta declaración, que le voy a contar algo. Cuando yo no era cristiano, yo estaba en la Universidad de Nauca, en los años 70. Había otra universidad que se llamaba Leonardo da Vinci. Y tenía ese lema: la verdad os hará libres. Y eso me había convertido a mí en admirador de Da Vinci. Como que Da Vinci hubiera dicho esas palabras. Y son de Cristo. Y en ese tiempo presumía yo de mi gran intelecto, de mi gran análisis matemáticos. Y uno se envanece, el hombre joven se envanece. Y amados, cuando yo me di cuenta que era el maestro, mi Señor, el que había dicho estas cosas, le pedí perdón. Porque qué barbaridad, hasta dónde llega el caos en una vida por sostenerse en ignorancia, hermanos. ¿Y usted quiere seguir siendo ignorante? ¿Quiere avanzar un poco? Hermano, eso es ser honesto con Dios. Señor mío, quiero saber quién eres tú. Quiero conocerte. Cuéntame, Padre, más acerca de ti. Y Él lo va a llevar a la Biblia. Aquí está todo. Lo que necesitas saber de Dios, aquí está. Pero ante la pereza de querer escudriñar las Escrituras, nosotros buscamos revelación por fuera. Y aquí está todo. Aquí está todo lo que usted necesita saber de Dios, de su vida. Pero amados, no estamos empapados en las Escrituras. Por eso nuestro cristianismo es tan mediocre. Pastor, si sigue predicando así, sola le va a quedar la iglesia el 2016. Y si me quedara uno que entendiera, me doy por agradecido, ¿verdad? Pero hay que obedecerle a Dios, hombre. Esto no son palabras mías. Mi deber es predicárselas, enseñárselas como están escritas. ¿Qué significa conocer? Mire, si usted busca en un diccionario qué significa la palabra conocer, le va a decir así: captar la realidad de las cosas mediante el entendimiento. Solo así usted puede entonces decir: he captado la realidad de Cristo mediante mi entendimiento, ¿o me falta? Ahora, conocer a Jesús, amados hermanos, no es asunto de boca solamente. La gente veía a Jesús en persona y el Señor mismo les decía: ustedes no me conocen. Mire, hermano, usted puede traer aquí al presidente de la República. Usted lo conoce por su físico, pero realmente usted no sabe ni quién es, ni qué hace, ni nada sabe de él. Solo lo conoce la figura. Por eso se llaman esos personajes figura pública. Pero realmente, ¿quién no lo va a conocer? No, no lo conoce. Así parece ser Cristo para nosotros, una figura pública, pero no lo conocemos. Y el Señor se lo dijo a los religiosos fariseos que debieron haberlo conocido. Mire, Nicodemo era un maestro de la ley. Y cuando el Señor Jesús le habló del nuevo nacimiento, le dice: ¿eres tú maestro de la ley y no sabes estas cosas? Maestro de la ley. Y no lo entendía. Hermano amado, cuando uno tiene un entendimiento claro de que no ha entendido, dos caminos quedan: o clamo a Dios para que me dé entendimiento, o me quedo sin entendimiento. ¿Y qué ha elegido la mayor parte de la iglesia? ¿Qué es lo que han elegido? Eso debería ser. Porque, amados, no podemos seguir conformándonos con este poco o nulo entendimiento que tenemos de las Escrituras.
¿Sabe por qué se duerme la gente en los mensajes? Porque no entiende nada. Y si de repente, como no le entiendo nada, entonces solo oye la voz de uno como, no. Y se duermen, hermanos. Entonces, pero el que está entendiendo está disfrutando. Yo me acuerdo que cuando me convertí, y a mí me encantaba la predicación de mi pastor, el hermano Lisandro, y yo decía, yo nunca había oído a un hombre hablar como él. Y a una le despierta admiración, porque le entendía su predicación y me fascinaba. Pero ¿sabe qué? Me daba sueño. Entonces, y yo lo que hice fue, yo le decía a mi esposa, no, 2 tazas de café, y si con 2 no tengo, 3, pero yo no me voy a dormir al culto. Sí, hermano, porque no era un desperdicio de tiempo, porque el hombre añadía riqueza con su predicación a mi vida. Entonces, una necedad hubiera sido desperdiciar todo lo que él nos estaba enseñando. Entonces yo me hice el esfuerzo, no, yo no me voy a dormir, y no me dormía porque me acostaba temprano el sábado, fíjense, y procuraba que no me diera sueño, pero además de eso iba con café y todo, no me dormía. Entonces, y el Señor me dio esa gracia de entender la Escritura, porque yo le pedí eso. Yo quiero entender esto, yo quiero saber más, y en un solo versículo, hija, en un solo, uno puede desmenuzar tanto de la Escritura y de verdad aprender muchísimo. Pero hermanos, eso es porque a uno Dios le pone pasión por la palabra, y primero fue por aprenderla y después fue por predicarla. Cuando yo le hablo así, con este tono, no crea que estoy enojado con ustedes. Estoy apasionado por lo que Dios nos está enseñando. Y quisiera compartir con usted la delicia de esta revelación, pero que la entienda. Porque hay cosas que impactan en la predicación. O duermen. Hermanos amados. Entonces, la iglesia hoy no conoce a Jesús, solo de nombre. La iglesia, oiga bien, amado, y hablemos honestamente, en su mayoría ignora los términos correctos de la salvación, ya le dije. Hemos oído la palabra redención, que está en la Biblia. No la conocemos, no entendemos. La justificación por la fe, la carta a los Romanos, que es la carta de nuestra justificación por la fe. No la conocemos. La santificación, no entendemos esos procesos divinos. Y como no los entendemos, ¿sabe lo que hacemos? Comenzamos a explicarlos mal, de acuerdo a lo que nosotros creemos que podría ser. Y engañamos. Fíjese que esta ignorancia de la iglesia es lo que las sectas han aprovechado para meter error. Ya le dije, la semana pasada vinieron unos testigos de Jehová aquí a la puerta de la iglesia y atrevidamente vinieron aquí a vomitarme todos sus errores doctrinales. Entonces cuando yo le dije, no, ya mire, por favor entienda, usted es una hereje. ¿O no son herejes? Usted es un hereje. Usted, como no ha nacido de nuevo, las cosas espirituales las tiene bloqueadas. Con permiso, y se fueron. Pero hermanos, mi deber no solamente es decirle que es hereje, sino que demostrarle su herejía. Y ese deber no solo es mío como pastor, también es suyo, porque a su casa le van a ir a tocar y de repente me van a ir diciendo, pastor, usted nos ha enseñado mal. Porque mire, a otra gente sí le creen. Las otras enseñanzas sí las aceptan. Lo que les dice su pastor, que es la palabra de verdad, eso lo cuestionan. Eso no, el pastor está equivocado. No estoy equivocado, hermano. Y se lo puedo demostrar con la palabra. Y si usted viene acá a pedir razón de la enseñanza que recibe, se la puedo dar, hermano. Pero venga con la Biblia.
No venga con que, mira, a mí me parece, es que yo creo. No, hermano, ¿qué dice la Biblia? Y como no saben lo que dice la Biblia, la gente inventa. Mire, los testigos de Jehová tienen una porción en Juan 17:3. Búsquela un poquito más adelante. Dice, esta es una porción de un esquema completo de oración de Jesús por sus discípulos. Y esta es la vida eterna, dice el Señor, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ahí está, dice Jesús, ese es Jehová, solo Jehová, el único Dios verdadero. Y entonces Jesucristo acá, claro, interpretando solo en virtud de ese versículo, claro, Jesús podría ser considerado como un Dios de segunda categoría, doctrina que ellos predican. Y la gente les cree. Y hermano amado, ¿pero por qué la cree? Porque no conocen a Cristo. El cristiano verdadero que se interesa por conocer a Cristo no se deja tragar por las herejías. No puede, hermano, porque la verdad lo hace libre. Pero hermano, si usted no quiere estudiar la Escritura, entenderla, comprenderla, analizarla, explicarla, hermano, eso no es trabajo solo del pastor o no solo es trabajo para los teólogos. Todo creyente tiene la responsabilidad de conocer estos textos. Pero usted abre la Biblia y solo va al Salmo 23:1. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Hoy, amado, que están de moda esos mensajitos por WhatsApp, eso es lo que le ponen la mayoría de la gente, mensajitos así ay, para animarlo. ¿Y por qué no lo anima con esto? ¿Por qué no le pone versículos que son alimento sólido? No menosprecio para nada la enseñanza del salmista. Pero hermano, ya es hora que pensemos más. ¿Verá que a ustedes les pagan por razonar bien las leyes de la República? Le pagan por razonar bien las matemáticas universitarias. Y cada quien se le desafía un buen entendimiento, un correcto entendimiento de lo que su profesión en sí demande. Pero ahora, hermanos, hay muchas iglesias que no están en manos de médicos, sino que de enfermeros, aprendices. Pero a la gente le gusta. Y dice, qué bonito, qué bonito. Este pastor no demanda santidad y la gente se salva. Voy a venir mejor a esta iglesia. Bueno, es como dice la Escritura. No sea víctima fácil. Yo veo aquí, hermanos, a veces salimos con mi esposa a dar vueltas en San Vicente. ¿A quienes encontramos en la noche? A los mormones. Y ahí están sentados en una banca hablando con la gente, ofreciéndole ese falso evangelio de John Smith. Pero como a la gente le gusta, ahí están. Ay, qué bonito. Y además me trajeron aquí unos ¿cómo se llama? Canasta básica, granos básicos. Víveres, sí. Los víveres que te voy a dar son estos. Esto es vida. Esto es vida eterna. Salvación. A mí, hermanos, fuera de la salvación, no tengo otro interés para usted. Y por eso a veces les hablamos durito. ¿Quiénes creen que les he hablado durito algunas veces? Es por amor. Eso es amar realmente al prójimo. Apretar, atornillar. Pero te enojas. No hay que enojarse, hombre. Hay que agradecer. Hay que agradecer. ¿Por qué? Porque, hermanos, ¿de qué me sirve que pasen 20 años oyendo el evangelio acá y al final se condenan? ¿Cuál es la ganancia? Para mí como pastor va a ser un fracaso cada uno de ustedes que se pierda. Entonces, mejor me aseguro de que estén bien sumergidos en el espíritu de la verdad, para que el día que sean llamados no vayan a tener una sorpresa negra al final de su existencia aquí en la tierra. Hermanos, ¿por qué la mayoría entonces vive esclava del pecado? Porque volviendo al texto base, el Señor Jesucristo dice: la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? ¿Libres de qué? Y la respuesta consecuente de Jesús dice: de cierto les digo, 34, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, hermanos,
Cristo nos vino a libertar de la esclavitud del pecado. Entonces, pero la gente ama más las tinieblas que la luz. Y eso es la condenación. Lo define Juan 1 también. Entonces, hermano, ¿qué le pasa? ¿Por qué no quiere conocer a fondo a Jesús? Porque nomás se acerque más y más a Jesús, Jesús le va a pedir santidad, obediencia, pureza. En cambio, y claro, y la gente esclava del pecado dice, pero es que este pecado está bien rico, bien atractivo. No, hombre, no ha de ser tan malo si es tan bueno, hermano. Y la gente y la carne empieza a argumentar en favor del pecado. Y el Espíritu Santo empieza a redarguir de pecado para sacar al pecador del pecado y traerlo a vida nueva. Pero no lo va a traer a la fuerza. Usted tiene que querer. Hermano, ¿realmente usted quiere dejar la mentira? ¿Quiere dejar la envidia? ¿Quiere dejar la murmuración? ¿Quiere dejar todos esos pecados? El peor de todos, la soberbia. Hermano, aquí hay gente que piensa que es intocable. Como que son chumpes de esos que se murieron al 31. Hermano, ¿qué le pasa? Usted no es intocable, hermana. A usted, si es que es miembro de esta iglesia y yo soy su pastor, le tengo que señalar sus faltas cuando me doy cuenta. Y usted se esmera porque yo no me dé cuenta, ¿sí? Pero hermano, yo noto que no hay sed de la verdad en la iglesia. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pero la gente en vez de ir a Cristo, ¿sabe dónde va? Al pecado. Es que más calán tomar agua de pecado que el agua de vida, que es Cristo. Entonces, hermano, cuando usted tiene esa preferencia de seguir más adicto al pecado, de preferir el pecado por sobre la oferta de libertad que le da Cristo, usted está esclavo del pecado. Y muchas veces ese pecado, no, la misma soberbia suya, no deja reconocer que está mal con Dios. Y se atreve a decir todavía, yo estoy bien con Dios. Ve. Solo esa actitud que dice, que está bien con Dios de verdad. Hermano, tengamos cuidado. Yo sé que todos tenemos nuestro temperamento, ¿verdad que sí? Tenemos nuestro temperamento. Aquí, puros angelitos, pero ya ni siquiera allá, sino que un poquito afuera, ya es otra cosa. Soportándonos con paciencia, en amor unos a otros. Esa es la voz de Cristo. Ya no aguanta este hombre, hermano. ¿Y quién lo escogió? Entonces hay que luchar por mantenerse firmes en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Pero parece que estamos prefiriendo más las tinieblas que la luz. Entonces, hermano, hay que permanecer en la palabra. Y esa es la palabra clave del mensaje. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, amados, libertad, palabra y verdad son tres conceptos que están ligados y que son responsabilidad nuestra como verdaderos creyentes en Jesucristo de alcanzar. Hermano, usted por lo menos tiene que reconocer, ¿le interesa conocer la verdad? ¿O está bien así como está? Pero la verdad, hermano, hay que esforzarse. Hay un costo que hay que pagar por alcanzar esa verdad. La salvación le llegó por la gracia de Dios, pero la verdad tiene que significar permanecer en la palabra. Y el mismo Evangelio de Juan, el capítulo 15, tiene una enseñanza completa acerca de lo que es la permanencia en Cristo. Vea usted Juan 15, la parábola de la vid verdadera. Solamente cuando habla de vid verdadera significa que puede haber una vid falsa. Cuando el Señor menciona algo verdadero, de inmediato conlleva la realidad de que usted puede ser parte de una vid falsa. Y esa vid falsa no le va a dar frutos de vida, sino que frutos de muerte. Entonces,
Dice el versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis ¿en quién? En mí, en Cristo. Entonces, amados, estamos hablando de una permanencia en Cristo por la palabra. Pero, amados, lo que pretendo con este mensaje es darle el primer empujón para que usted realmente se vuelva a la palabra, porque nos hemos abandonado de la palabra. Hay cosas de la palabra que no las entendemos y no buscamos el buen y correcto entendimiento de lo que eso significa. Entonces estamos naufragando, estamos enseñando mal. Si usted interpreta mal algo, la aplicación va a ser correcta o incorrecta. Entonces, hermano, oiga bien, ¿cómo se llega a conocer a Jesús? ¿Quiénes quieren conocer a Jesús tal y cual es? En este culto no va a salir usted conocedor de Jesús, va a salir desafiado a conocerlo. Y eso espero que está logrando. Que usted diga, hey, voy a limpiar la Biblia, pues hasta polvosa la tiene. Mire, hay gente que se nota su poco apetito por la palabra. Muéstrame su Biblia, hermano. Está bien, para empezar, esta. Pero hay gente que después de 20 años esto tiene. La misma que compraron hace 20 años. Ya cambiaron 4 televisores en esos 20 años. Pero la Biblia siempre es la misma chiquitinada, ¿sí? Ya toda deshojada, y eso es lo que tienen de Biblia. Yo sé que usted tiene, ay, sí, hermana, sí. Pero hermano, usted tiene que mostrar aprecio por las Escrituras. Estudiándolas. Hay Biblias de estudio como esta que siempre les he animado a adquirir. Los hermanos que la han adquirido por consejo pastoral, yo creo que de todos los que la han adquirido nadie se arrepiente de tenerla. Para estudiar en la casa, para leerla, mire, con letra grande se lee con más comodidad y se espacia mejor la enseñanza de tal manera que favorece el buen entendimiento. Yo los libros de derecho, de medicina, de ingeniería, no veo que son así chiquititos. Si los diagramas como son más cómodos de leer, hermano. Grandes, ¿verdad? ¿Sí? Los planos anatómicos son mapas grandes del cuerpo humano. Los libros de derecho son libros que sean presentados de una manera bien explicativa. Igualmente tenemos Biblias, recursos para entender mejor, más claramente lo que Dios nos está diciendo. Pero ya es hora de despertar, hermano. La palabra no puede ser tomada solo una vez a la semana en el culto y los versículos que se apuntó de ahí. Hay gente que compra los mensajes, hay otros hoy que lo ven por internet, pero hermano, ¿de qué le sirve tener grabados ahí en la nube 500 mensajes si nunca oye uno? Nunca oye uno. Y el que oye es el de los milagros. Ese sí es bueno, de prosperidad, ese sí es bueno. Pero cuando le hablan de palabra, de verdad, palabra viva, ahí dice, no, bien aburrido, ay, no. Hermano, si esto es lo que lo va a salvar, la prosperidad terrenal no lo va a salvar, le va a sacar de un agüite terrenal. ¿Sí? La sanidad aún de un cáncer no lo va a salvar. Pero claro, le va a añadir un tiempo de vida y luego pues se va a morir de todos modos. Lo que lo va a salvar es la palabra, el conocimiento correcto de la palabra, el amor por la palabra, la devoción por la palabra y sobre todo la obediencia a la palabra. Hermano, la fe viene por el oír, dice Romanos 10:17, y el oír por la palabra de Dios. Dios habla hoy, Hebreos 1:1 y 2. Habiendo hablado en la antigüedad por los profetas, hoy nos ha hablado por medio del Hijo. Tenemos el Hijo, el verbo es la palabra. El Evangelio de Juan 1 comienza, en el principio era el verbo es la palabra de Dios y Jesucristo es el verbo, Él es la palabra, Él es el que da vida. Por eso es que Hebreos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz.
La palabra tiene poder intrínseco, ella misma, y transforma las vidas. Y la palabra es la única que tiene el poder para arrancarnos las miserias del pecado y irnos semejando cada día más a Cristo. De otra manera, hermana, si la palabra no es la que nos rige la vida, mañana, tarde, noche, todos los días, hermanos, nosotros nos vamos a marchitar espiritualmente y nuestra vida cristiana va a decaer grandemente. Y vamos a ver indiferencia a Dios. Nos vamos a aferrar a los caprichos infantiles que ya no deberían de existir en esta iglesia. Por lo menos no en los que tienen ya más de 5 años de venir acá. Debería haber un poquito más de madurez. Hay comportamientos que podemos y debemos mejorar, pero si no nos amparamos en la palabra, nosotros en nosotros mismos no tenemos esa capacidad. Lo que nosotros no podemos hacer, Dios lo hace. Pero usted y yo lo que tenemos que hacer es querer operar ese cambio en nuestra vida. Querer ser mejores, querer ser distintos. Querer que este año sea un año de verdadera victoria, pero en la palabra, en la verdad, en libertad. No hay otra manera. ¿Quiere esa bendición, hermano? Porque de aquí le estoy hablando de vida o muerte, salvación, condenación. No solamente le estoy hablando de una solución para su problema inmediato. Le estoy hablando de una transformación para vida. El que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Quiere eso, hermano? ¿De veras lo quiere? ¿Quiere orar? Mire, vamos a orar ahora, con humildad. Porque, hermano, si esto no se pide a Dios, ay Señor, dame sabiduría. Júrate pues. No, a Dios no se le habla así. Padre, ten misericordia, soy un ignorante. Dios mío, me ha hablado tu palabra y me ha dicho, no sé nada de Cristo. Qué poco te conozco, Señor. Me avergüenza realmente tener tantos años de ser cristiano y no conocer a tu Hijo ni a su obra. ¿Quiere orar de esta manera? ¿Cuántos cabrán acá que quieran venir a orar con nosotros para pedirle a Dios, Señor mío, yo quiero de verdad ser tu discípulo, quiero permanecer en la verdad.